Hola a todos, somos Ana Ortiz El Sarbuc y Clara Bastidas Bombiela. Bienvenidos a Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana desde una perspectiva bíblica. La teología no es algo reservado solo para estudiosos o pastores. Es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres. En Teológicamente Prácticas conversamos y examinamos todo a la luz de las Escrituras, reteniendo lo bueno y desechando lo malo. Bienvenidas a Teológicamente Prácticas. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta nuestra tercera temporada de Teológicamente Prácticas. Aquí les saluda Clara, Ani también está conmigo como siempre. Hola a todos. Ahí está. Muy contentas de volver a hablar con ustedes de un tema que lo abordamos en temporadas anteriores, concretamente en la primera, y nos sigue pareciendo relevante. Es un tema sobre el que se escucha mucho como el concepto, y es un concepto bíblico, pero muchas veces lo hablamos y no sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo, y es el de la sana doctrina, ¿no? Y concretamente hoy vamos a hablar de cómo discernir la sana doctrina, cómo sé yo qué cosa constituye parte de la sana doctrina, cómo reconozco cuando hay una sana doctrina y qué debe significar eso para nosotros conforme a lo que encontramos en la Biblia, ¿no? Porque sí sucede que hay personas que dicen, no, es que esta iglesia no es de sana doctrina. Y a veces cuando me dicen eso, me escriben, sobre todo, digo, bueno, ¿qué significa para ti eso, no? O sea, ¿qué significa para ti que no sea de sana doctrina? Porque puede ser alguien que no le gustó algo que mencionó el pastor, pero eso no quiere decir que la iglesia sea de sana doctrina, de no sana doctrina, o viceversa, ¿no? Que parezca todo muy bien, pero que realmente las cosas que se estén enseñando no correspondan a la sana doctrina bíblica, ¿no? Entonces, abordábamos un poco de eso, hablábamos del tema de las amonestaciones contra las falsas doctrinas, de falsos maestros, que en la mayoría están en el Nuevo Testamento, el triaje teológico, y bueno, ¿y cuáles podrían ser esas estrategias para protegernos de las doctrinas falsas y también para hablar con nuestro entorno, con nuestra comunidad, con nuestra familia y con amigos al respecto? No es algo fácil, no es un tema como, esta es la fórmula para discernir esa doctrina, 1, 2, 3, no. Sí. Creo que esto es un proceso que es parte de esa transformación que nos ha prometido el Espíritu Santo, ¿no? De cada día crecer en Él y entender más cosas y ser pues transformados más a la imagen de Cristo, y en ese proceso vamos entendiendo más cosas, ¿no? Y viendo más cosas que quizás hace 5 años no veíamos o el año pasado no veíamos. Es un proceso, pero que depende de Dios y nosotros pues estamos dispuestos. Sí, Clary. Antes de ya adentrarnos con profundidad en el tema, quería recordar algunas cositas de las que hablamos en nuestra temporada, en la primera temporada, y quizás hemos venido tocando cositas en los diferentes episodios, ¿no, Clary? Porque siempre estamos como tratando de poner en perspectiva esas cosas que a veces suenan abstractas cuando hablamos de conceptos, pero que ya en la práctica nos hacen entender como, ok, eso es lo que quisieron decir. Entonces, quiero recordar algunos de esos conceptos, como por ejemplo, como tú decías, el triaje o el triage teológico, porque pienso que es una de las herramientas que nos ayudan justamente a poder distinguir cuando escuchamos de gente hablando sobre una iglesia que es de sana o falsa doctrina y realmente no hay como una claridad a qué se refieren. Cuando hablamos del triaje teológico, hablábamos de que es una forma de catalogar los temas, por supuesto teológicos y de doctrina, pero por un orden de urgencia. Hablábamos de que podemos hablar de temas primarios, de asuntos primarios, que son los que tenemos revelados con absoluta claridad en la palabra de Dios y que son evidentes, y además que históricamente son asuntos que los creyentes han tenido, digamos, un consenso, y son los temas, por ejemplo, que hablan sobre los atributos que únicamente corresponden a Dios, ¿no? Como por ejemplo que solo Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, eterno, bueno. Y que ese Dios es un Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo es completamente Dios, pero también 100% humano.
También el tema de la justificación por la fe y no por las obras, que claramente fue un tema en el cual, como vimos en el episodio de la historia de la iglesia, hubo una temporada dentro de la iglesia donde lamentablemente se le agregó a esa doctrina y luego con la Reforma Protestante se volvió a la raíz bíblica y nos dimos cuenta que siempre el Señor ha sido muy claro con respecto de cómo adquirimos la salvación, que además no la adquirimos nosotros, sino que la adquirió Jesús. Y no tiene nada que ver con nuestras obras. Y por supuesto, una de las doctrinas más esenciales es la autoridad de la revelación bíblica, ¿no? Y ya tuvimos varios episodios en la primera temporada donde hablamos de qué es la Biblia, cómo se llegó a tener los 66 libros que contienen las escrituras que nosotros los creyentes en Cristo tenemos como nuestra autoridad máxima. Entonces, pues escuchen esos episodios para que puedan adelantarse en caso de que no tengan mucha claridad acerca de por qué como cristianos podemos confiar en que las escrituras son la autoridad que decimos ser. En cuanto a otros temas, como por ejemplo, cuáles son las diferencias denominacionales que tienen que ver con prácticas bautismales, ¿no? Cómo tenemos algunas discrepancias en cuanto a las edades en las cuales se puede bautizar a una persona y cómo se puede bautizar a una persona, porque tenemos algunas formas diferentes de interpretar las escrituras al respecto. Esos temas son secundarios. Y también otros temas como de los roles de género o de los ministerios accesibles según el género, temas como la escatología, temas como los dones del Espíritu Santo. Todos estos son temas que ya hemos venido hablando, ¿no?, en el podcast y los invitamos a que escuchen esos episodios. Pero esos temas son secundarios porque tenemos una revelación que no necesariamente es 100% clara y en la cual no ha habido un consenso específico a lo largo de la historia, pero que en realidad no cambian el tema central de nuestra fe, que como les dije hace unos segundos, es aquellas cosas que sí son absolutamente claras. En el pasado, en otros episodios hemos hablado muchísimo como de falsas enseñanzas, vimos ejemplos, pero hoy la idea es que podamos más bien concentrarnos en discernir la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Un poco cuáles son esos asuntos que son bien claros en la palabra de Dios. Y pues como decía Clary, esto no es una fórmula mágica, no tenemos como una metodología específica, pero sí tenemos muchos principios que se nos presentan en las escrituras y que nuestros hermanos en la fe han practicado a lo largo de la historia que nos gustaría compartirles hoy. Podemos empezar hablando de qué es el discernimiento. Me parece además muy al lugar porque hemos venido hablando del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu Santo y uno de esos dones es justamente el discernimiento. Y me gusta mucho una definición que Charles Spurgeon dio al respecto y es que el discernimiento no es saber la diferencia, solamente la diferencia entre lo bueno y lo malo, sino la capacidad de distinguir lo verdadero de lo casi verdadero. Que es más difícil, suena como mucho más difícil, ¿no? Sí, sí. Y me gusta mucho esa definición porque evidentemente lo que es casi verdadero pues no es bueno. Es a medias, es algo que es una copia barata, por decirlo así, de lo que realmente es bueno. Y yo creo que ahí es donde todos tenemos dificultad al momento de tomar una buena determinación de qué es lo bueno y qué es lo malo. Sí, Anne, y solo comentar algo que cuando nosotros usamos bastante los cristianos, ¿no?, en nuestro lenguaje diario como discernimiento, discernir, entonces tal cual decimos entre lo bueno y lo malo, pero cuando la Biblia habla de discernimiento de espíritus, sí. Entonces por eso me parece también tan acertada esta definición de Spurgeon, porque es como, quizá en nuestro plano aquí terrenal es como, esto es bueno y esto es malo, pero es algo que tenga, algo falso, de mentira, que no sea completamente de Dios, ya va a ser algo que tiene un espíritu maligno, que no es del Señor, porque todo lo que es del Señor es perfecto y es bueno. Uh-huh. Creo que cuando pensamos en discernimiento, como que por medio del Espíritu Santo somos capaces de discernir y de distinguir entre esto viene completamente de Dios y aquí hay algo que no me huele bien. Sí. Creo que como que tener nuestro concepto de discernimiento un poco más claro así, creo que es, digamos, es más sabio, ¿no? Y yo lo digo porque yo por mucho tiempo era como, no, entre lo bueno y lo malo, entonces yo sé lo que es bueno y yo sé lo que es malo. Sí,
pero la Biblia es clara acerca de cosas así, entonces como que en teoría yo no necesitaría discernimiento para saber que es malo asesinar, ¿no? Sí. Y que es bueno amar a tu prójimo porque me lo dice la Biblia, pero es algo mucho más profundo, ¿no? Y más complejo, porque sabemos, como hemos venido hablando también de guerra espiritual, sabemos que hay una realidad espiritual que es enemiga del reino de Dios y que va a utilizar todo tipo de estrategias para engañarnos. Y lo bueno que sabemos es que las escrituras nos dan suficiente revelación para saber un poco acerca de esas estrategias. Y lo que vemos, y como siempre decimos en el podcast desde el inicio, desde Génesis, es que Satanás no nos dice una mentira abierta desde el principio, sino que los engaños de él son muy sutiles y son verdades que parecen casi verdades, como decía Spurgeon. Así es. Pero vamos a hablar también un poco más adelante de cómo, si bien el discernimiento tiene mucho que ver con poder ver esas pequeñas diferencias, también tiene que ver con que podemos tener la capacidad de admitir lo que es verdadero y bueno y no desecharlo del todo, porque a veces corremos el riesgo de tomar una posición legalista e hipócrita al respecto, pero vamos a llegar a eso más adelante. Por ahora, volviendo un poco al discernimiento de espíritus, como decías tú, Clary, me gusta muchísimo pensarlo a la luz de los dones del Espíritu Santo, porque una vez entendemos para qué es un don, un regalo espiritual que nos da el Señor, es más fácil empezar a utilizar ese don de la forma más adecuada. ¿Y a qué me refiero con esto? Hablábamos en el episodio sobre los dones del Espíritu Santo que la finalidad de cualquier don es nuestra edificación, pero además la de la iglesia, ¿no? La de todo el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando empezamos a entender que es un regalo, número uno, es un regalo que el Espíritu Santo nos da, y que número dos es para el bien común, entonces empezamos a poder apreciar las cosas como son. Y eso nos permite vivir en el mundo en el que vivimos y no sentirnos que debemos estar absolutamente aislados de él, sino que podemos empezar a interactuar con ese mundo para ser buenos representantes del reino de Dios. Exacto. Y me gusta mucho una frase que dice la autora Hannah Anderson, y es que el discernimiento es un proceso de transformación espiritual. En vez de sacarnos del mundo, el Señor nos está santificando dentro del mundo y enseñándonos a amar y a perseguir la bondad que permanece. Me encantan estas palabras de Hannah Anderson porque muchas veces el problema que tenemos como en nuestro afán de protegernos de las falsas enseñanzas es que sentimos que tenemos que estar como a la defensiva y como en medio cacería de brujas. Exacto, sí. para poder discernir adecuadamente. Pero si pensamos en el discernimiento como algo que nos ayuda a distinguir esas verdades y lo que es casi verdad, cuando entendemos eso así, empezamos a ver que, bueno, estamos llamados a poder hacer esas cosas, pero ¿para qué? Para el reino de Dios, para que más personas entren al reino y para que los que ya están en el reino puedan ser edificados. Así es. Y eso yo creo que nos quita un poco ese afán, esa ansiedad de sentir que, se me va a pasar si yo no estoy pilas y no estoy enterado de las últimas herejías. ¿Sí me hago entender? Porque no es, Ani, y eso es algo que yo estoy viendo, esto no es una crítica como a todo lo que hacen, pero sí a veces noto, también porque, bueno, esos son los temas como que más suelen llamar la atención en redes, entonces se usan para eso, pero que sí hay una tendencia a que se nos vaya el tiempo como en la crítica y el debate, lo cual yo considero que tiene su lugar, o sea, el tema del debate tiene que ocupar un lugar entre los cristianos, es decir, sí, lo que sea, ¿no? Como que hacer esto estará bien o no, entonces discutamos y hay invitados y cosas. A mí me parece que eso tiene su lugar y eso está bien. Sí, el hierro se pule hasta con el cierto hierro. punto. Sí, y es necesario, Sí. ¿no? Y yo creo que los cristianos cada día más tenemos que desarrollar un pensamiento crítico, tenemos que ser capaces, de nuevo, de discernir y también de tener estos debates y hablar de estas cosas como, bueno, ¿por qué hacer tal cosa en la iglesia está bien o está mal? O ¿por qué esto está normalizado? ¿Dónde está esto en la Biblia? Eso es necesario. Pero sí veo que estamos también corriendo el riesgo de perder el norte en cuanto a que el objetivo es la edificación mutua, la edificación de todos como iglesia. Porque a veces es como la controversia, la crítica, qué horror que se hizo esto, y la Biblia no dice esto. Y ahí es cuando yo personalmente he sido crítica y lo he dicho en mis redes sociales,
yo no estoy de acuerdo con criticar lo que dice alguien personalizándolo. Es como que esta persona es un impío, esta persona por algo que haga. Primero porque si somos parte de la iglesia eso no me parece que es de testimonio. Y segundo que debemos concentrarnos en, bueno, esta doctrina, ¿por qué es falsa? Por estas razones. ¿Qué podemos hacer como iglesia para que esto que concluimos sea de edificación? A veces se pierde un poco eso en el camino porque es súper chévere, ¿no? Como debatir, criticar y esta cosa súper controversial. Sí. Pero tenemos que guardarnos también de eso porque el objetivo último es la edificación de la iglesia, porque para eso el Señor nos dio los dones y eso es en lo que quiere que trabajemos dentro, en lo que atañe a la iglesia y como hacia adentro. Total. ¿No? Y eso me recuerda muchísimo, Clary, a lo que dice Efesios 4. Y voy a leerles varios apartes de ese capítulo que me parece que están muy adecuados con respecto a lo que tú estás diciendo y de esa idea de no confundir el discernir con tener un espíritu crítico. Y dicen, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Ojo con esto, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Este es el objetivo, la edificación. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas personas dicen, ojo, es que lo que ustedes dicen con advertir sobre estas falsas enseñanzas lo único que está haciendo es dividir a la iglesia. Pero resulta que no. Lo que aquí nos está diciendo Pablo en esta carta de Efesios tiene un contexto. Cuando él habla de un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, él está hablando de lo que ya nos había dicho en el capítulo 2, que es cuando él desarrolla qué es el Evangelio. Y el Evangelio es que estábamos muertos en nuestros pecados, pero aún en esa desobediencia, el Señor, porque es rico en misericordia y amor por nosotros, mandó a Jesús. Y aún estando muertos en nuestros pecados, hemos sido salvados por pura gracia. No es obra nuestra, sino la de Jesús la que nos dio salvación. Y gracias a su sacrificio, nosotros ahora podemos sentarnos con Dios y tener la incomparable riqueza de su gracia. Entonces, cuando entendemos que ese es el centro de nuestra fe, es mucho más fácil entender esa unidad. Y lo que esté en contra de esa verdad, que es la sana doctrina, todo aquello que mienta acerca de esa verdadera doctrina, con eso debemos lidiar. Eso es lo que tenemos que juntos como iglesia estar buscando protegernos de eso y llamando a la verdad y a la luz. Sí, y ser celosos. Ser celosos de eso porque el Señor es celoso, o sea, ser celosos como Él es celoso de alguna manera. Pero en todo lo demás, en cuanto a lo que es claro sobre nuestra fe, ese evangelio que es clarísimamente explicado primero en el Nuevo Testamento por el mismo Jesús y luego desarrollado más por los apóstoles, pero además que fue que en el Antiguo Testamento se nos dio todo el plan de salvación desde antes de que sucediera y recibimos todas estas señales y estos tipos de Cristo a través de todas las historias del Antiguo Testamento. O sea, es una misma historia el Evangelio, de principio a fin, y por lo tanto, por eso es lo central de nuestra fe. Esas son las cosas en las que tenemos que tener unidad, pero en todo lo demás, al ejercer nuestro discernimiento, nos damos cuenta que tenemos que tener una posición reactiva. Ahora, una de las principales quejas y yo creo que es muy triste, pero que muchos, incluso cristianos, levantan en contra de esta idea del discernimiento como propender por cuidar lo que es el Evangelio,
es que nosotros no deberíamos juzgar. Y se ciñen a particularmente las enseñanzas de Jesús en Mateo y en Lucas, que son casi idénticas, donde Jesús dice, literal, palabra por palabra, no juzguen a nadie. Entonces, la queja es, bueno, pero es que lo que tú haces al decir que esas doctrinas o esas verdades están falsas es juzgar, y no debemos juzgar. Pero yo creo que juzgar y discernir son sinónimos. Porque total. Las escrituras nos dicen que debemos juzgar lo bueno de lo malo. Y el problema está en que todas estas personas que utilizan estos versículos de Jesús o estas palabras de Jesús diciendo que no debemos juzgar, lo hacen absolutamente por fuera de su contexto. ¿Por qué? Porque, número uno, si Jesús realmente estuviera diciendo que nunca deberíamos juzgar, entonces Jesús sería ilógico. Porque lo que él está haciendo al decir nunca juzgues es juzgar. Y además que hay una consistencia posterior en el resto también en el Antiguo Testamento, pero lo vemos más en las distintas cartas del Nuevo Testamento, donde somos constantemente urgidos a juzgar todas las cosas, dichos con esas palabras, usando discernimiento o usando otra palabra que signifique lo mismo, pero como cristianos se nos llama a estar alertas, a examinar todas las cosas, a evaluar todas las cosas. ¿Y en qué termina eso si no es en hacer un juicio? Sí. Yo siento que un poco los extremos relajados de la idea de la gracia e incluso la forma en la que ha penetrado las ideas de nueva era en la fe cristiana han tomado el uso como esta palabra juzgar siempre puesta como fuera de contexto y tomando el pedacito de lo que Jesús dijo, no juzgues, entonces nadie puede juzgar, tú no puedes decir nada, nadie puede decir que algo está mal, lo cual es tan contrario al espíritu del Nuevo Testamento. De toda como, la palabra. Literal somos luz y sal, o sea, estamos aquí para mostrarle al mundo, por medio del espíritu que vive en nosotros, lo bueno y lo malo, y poder edificarnos. Eso incluso es el discipulado, que podamos caminar con alguien en su camino cristiano y apuntarle y decir, hey, Jesús nos enseñó a vivir así, en esto, quizás esto no sea tan prudente, vamos a la Biblia a ver qué dice. O sea, es que la vida cristiana, va a sonar raro lo que voy a decir, pero la vida cristiana es una vida donde tenemos que juzgar activamente todo el tiempo, solo que hay que entenderlo. No como en este contexto tan secular, creo yo, que, no, déjame juzgarla y déjame juzgar al otro. Eso es otra cosa. Ojalá tuviera otro nombre para que lo pudiéramos diferenciar mejor, pero... Completamente. Y lo que tú decías del Nuevo Testamento es así de cierto del Antiguo, Clary, porque si tú te fijas desde Génesis, y aquí viene mi input de Génesis. Teníamos rato sin hablar de Génesis. Cuando el Señor crea el jardín del Edén, Él pone en toda la mitad del jardín el árbol del bien y del mal. Y esto significaba que Él estaba estableciendo que Él es el único que determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Y es cuando el hombre decide querer ser igual a Dios y determinar en su propia opinión qué es lo bueno y qué es lo malo, que empiezan todos los problemas. Pero además, a mí me encanta la oración de Salomón, Clary, cuando es coronado rey, ¿no? ¿Te acuerdas? Que él le dice al Señor, yo soy apenas un muchacho, yo no sé cómo lidiar con tu pueblo. Y él le dice en Primera de Reyes 3 al Señor, Dios mío, aunque soy un muchacho y no sé ni cómo salir ni cómo entrar, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Y si bien pues hay personas que dirían, bueno, pero es que ahí él está hablando de que como rey él tenía que ser quien sentenciaba los castigos de quienes eran juzgados por un crimen. Pero entonces, ¿por qué decía él que tener la capacidad de discernir entre bien y el mal? Y ahí es donde va mi punto. Desde el principio hemos estado llamados a tener que pedirle a Dios que nos dé esa capacidad de discernir lo bueno de lo malo. Pero volviendo, Clary, a Mateo 7 o Lucas 6, ¿qué significa cuando Jesús dice que no debemos juzgar a nadie? Claramente ya establecimos que no quiere decir que en todas las situaciones no debemos juzgar, porque eso sería ilógico. Ilógico y estaría en contra de lo que vemos evidenciado a lo largo de todas las escrituras. Pero es que además, como siempre lo decimos en este podcast, cuando estudiamos la palabra de Dios debemos hacerlo adecuadamente en su contexto.
Y en el mismo capítulo 7 de Mateo, Jesús interpreta sus mismas palabras. Lo que pasa es que quienes siempre se ciñen pero es que Jesús dijo que no debemos juzgar, les gusta escoger solamente los versículos que se ciñen a lo que ellos quieren oír. Obviamente. Pero si leyeran todo el capítulo, se darían cuenta de lo que Jesús estaba diciendo, porque si te fijas, en el versículo 3 él dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano y no le das importancia a la viga que tienes en tu ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. O sea, que no es que no podemos sacar la astilla. Y ahí él estaba diciendo, nosotros podemos tener la capacidad de ver lo que está mal, pero primero tenemos que ver lo que está mal en nosotros. Ese era el punto de Jesús. Sí. Y por eso Jesús dijo, hipócritas. Y no se trata de que lleguemos a estar como perfectos, porque solo Él es perfecto, pero yo creo que aquí Ani está hablando pues un poco de un tema de autoridad moral, si se quiere, ¿no? O sea, como que yo no puedo andar diciéndole, ay, tú eres una loca fornicaria, no sé, pero yo soy tremenda chismosa en mi iglesia y soy una sembradora de cizaña, es decir, puede ser que sean pecados distintos, pero mi corazón delante de Dios no está limpio y no reconozco mi pecado. Sí. Mientras que si yo soy una persona que peco, pero estoy arrepintiéndome constantemente, cambiando mi actitud, podemos decir que hay una especie de autoridad moral para corregir en amor a mi hermano, pero no dejar de decir, y sobre todo, bueno, el tema de la corrección habría que ver cada contexto. Sí. O sea, es que queda súper claro, nos está diciendo que sí hay un mandato a indicarle el mejor camino a nuestros hermanos o a señalar esto está bien y esto está mal. ¿Por qué? Porque tenemos una palabra que nos los dice. Y lo que realmente está mal es nosotros pensar que tenemos la capacidad de decidir cuál es el castigo. Eso no nos corresponde. Pero lo que sí nos corresponde es ese llamado a discernir lo bueno y lo malo y hacerlo con un corazón que no sea hipócrita. Es decir, un corazón que no se sienta moralmente superior al otro, sino a juzgar basado en el estándar moral de Dios y basado en primero autoexaminarnos y, como dice Primera de Juan, confesar nuestros pecados para recibir la limpieza del Señor, que solo Él nos la puede dar, no nosotros mismos en nuestras propias fuerzas. Exacto. Entonces, ya con este contexto, les quisiera ofrecer algunas ideas que me han ayudado a mí para poder ejercer ese discernimiento de lo bueno y lo malo, particularmente para discernir realmente lo bueno. Y la primera va a sonar chistoso y simplista, pero creo que es muy importante y es reconocer el mensaje. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas veces nosotros escuchamos algo y o lo sacamos de su contexto o porque fulanito lo dijo, entonces ya eso ya lo ignoro por completo la realidad de esa persona y decido escuchar lo que quiero escuchar. Y el problema con eso es que nosotros hemos sido llamados desde los 10 mandamientos a que nosotros tenemos que honrar a nuestro prójimo diciendo la verdad. Y la verdad implica que nosotros tenemos que tener la capacidad de estar dispuestos a escuchar la verdad. Entonces, cuando yo hablo de reconocer el mensaje, me refiero... Y esto nos sirve mucho, por ejemplo, con las fake news. Tenemos que ser capaces de mirar, ok, listo, ¿qué es este mensaje? ¿Quién lo está diciendo? ¿Cuál es su punto central? ¿Quién está detrás de este mensaje? ¿Qué está diciendo este mensaje que es bueno y que es malo? ¿Qué tipo de filosofías están presentando o informando este mensaje? Analizarlo. Y no emitir un juicio a priori sencillamente por algunas cosas que estamos viendo o que hemos oído de quien está dando el mensaje o del grupo de personas asociadas con esa persona. Ani, y esto pasa mucho, que yo creo que es un terreno como un poco como de arena movediza porque es difícil a veces decir, bueno, no es bueno juzgar tal cosa, pero sí es bueno juzgar aquella, porque al final son enseñanzas y son mensajes que se plantean y mientras más uno trabaja como en ese mundo, creo que va creciendo una conciencia de responsabilidad acerca de lo que se comparte, ¿no? Para mí eso sigue siendo un reto y sigue siendo como un poquito engañoso a veces, ¿no? Sí. Pero me encantó eso que decías de 13 como análisis antes del juicio y yo añadiría que eso, siempre recordar que el juicio no puede ni debe ser subjetivo. Dios no nos está llamando a hacer juicios subjetivos. Sí. Nos está llamando a hacer juicios que puedan terminar
en la edificación de la iglesia, Amén. de ese hermano sobre el que estamos hablando, o de la iglesia como un todo, que aprendamos algo, ¿no? Pero no como a humillar a la persona públicamente o a criticarla públicamente a nivel personal, ¿no? A nivel, es que tú eres lo que sea, ¿no? Aunque pueda ser verdad, Sí, o sea, sí. suena feo, pero puede ser verdad, o sea, tampoco hay que quitarle la verdad a las cosas, pero yo personalmente creo que ese no es nuestro lugar, la verdad, pero sí me gustó mucho ese punto que al que acabas de referirte, porque primero he sido víctima, no me gusta cero decir que soy víctima, no soy víctima de nada, pero como que he sido víctima de esos juicios a priori que hace la gente, es decir, también pasa que uno dice algo que yo lo seguiría defendiendo hasta el final, que o a alguien no le gustó, o no le gustó lo que tenías puesto cuando lo dijiste, o no entendieron bien, o no conocen, digamos, los antecedentes con base a los cuales lo dices, o simplemente no piensan igual que tú y en temas secundarios o terciarios, y dicen, pero esto que estás haciendo es horrible y tú eres un hipócrita y tú no sé qué, eso a mí me duele mucho, obviamente me duele cuando es a nivel personal, sin duda, soy humana, pero también me duele verlo, como esos juicios tan ligeros que yo creo que el centro de que nos debe hacer evaluar si el juicio es prudente es qué objetivo se cumple con este juicio. Sí. ¿En qué edifica? ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Estamos aportando algo? Porque hoy en día en las redes casi en el 90% de los casos es como soltar el veneno por soltarlo, sí, pero no hay una edificación, no hay una propuesta, no hay, oye, me parece que este punto no es del todo atinado, has pensado en esta otra cosa, o sea, hay también, yo iba a decir que hay formas de decir las cosas, pero no, yo creo que cuando las cosas están bien sustentadas, van a salir de nuestra boca con gracia, y mientras mejor sustentadas están, creo yo, esto es mi opinión, mientras más vienen de Dios, creo que son menos subjetivas y contra de la persona y más hacia el hecho, que eso es lo que termina pudiendo edificar, ¿no? A las personas que lo reciben y a las personas que lo leen o lo ven. Total. Entonces, hice ese inciso porque sé que es algo que en un mundo tan digital y tan de redes sociales... Es muy difícil. O sea, yo he dejado hace mucho tiempo de ver las peleas de la gente en Facebook y bueno, porque estoy en Instagram y porque estoy en YouTube, a veces me toca como ver y tal, pero mi gran pregunta siempre termina siendo, hasta yo misma, cuando he comentado algo, me he arrepentido porque digo, ¿y en qué edifica lo que dijiste, Clara? O sea, ok, defendiste tu punto, sientes un celo que supuestamente es muy divino, pero a veces el celo no es nada divino, a veces es mi pecado como queriendo tener la razón, pero ¿en qué está edificando este juicio? Entonces, de nuevo, no es que el juicio sea malo, sino que realmente está viniendo de Dios o de realmente estoy usando el discernimiento que me da el Espíritu Santo para edificar a la iglesia. Son preguntas que nos ayudan mucho, que además tenemos que hacerlo, porque yo creo que también el otro extremo es que nos llenamos de temor, ¿no? De confrontar y de confrontar un pecado. El otro extremo. Y preferimos quedarnos callados. Pero el poder ser recordados de que lo que vayamos a juzgar puede traer salvación, sanidad, puede traer convicción y un cambio en un hermano o en un no creyente, eso debería animarnos a estar dispuestos a hablar la verdad. Y eso me recuerda mucho, Clary, ¿te acuerdas en Judas? Cuando Judas dice que tenemos que tener misericordia de los que dudan, a otros salvarlos arrebatándolos del fuego. Y a otros tener misericordia con temor. Y a mí eso me encanta porque es como, ten misericordia porque tú no sabes cómo tus palabras a un no creyente puedan afectarlo para o querer conocer a Dios o para querer alejarse de Dios. Sí. Pero con temor, sabiendo que tú tienes que no contaminarte de lo que ese no creyente está siguiendo. Y no es disfrazar ni relativizar la verdad, pero tampoco condenar a la persona, primero porque el trabajo de la condena no es nuestro, segundo porque si la persona llega a Cristo no hay condenación en Cristo, y bueno, otras verdades que podemos hablar, pero sí, o sea, es difícil a veces el balance, Ani, o sea, no es fácil. Muy difícil. Uno lo plantea aquí, pero es difícil en nuestras fuerzas. Yo le contaba a Ani antes de empezar a grabar que ahorita en mi embarazo tengo como estas hormonas hiper revueltas. Pero así como el pecado no se enseñorea de mí, las hormonas tampoco. Y bueno, a veces me ha tocado ¡Aleluya! Como, cálmate.
porque me ha dado como porque todo me ofende, todo, o sea, súper reactiva todo, y eso jamás puede ser una justificación, ¿no? Pero, y yo lo confieso, yo he pecado, o sea, con reacciones o comentarios y cosas, pero de verdad creo que otra buena medida de esto que estamos hablando es qué tan emocionalmente estoy reaccionando, ¿no? Y orar por ese balance, porque no creo que lo tengamos en nosotros. Por más que usted sea una persona súper balanceada, ese balance solo nos lo puede dar el Señor. Y eso era un punto que también yo quería que tocáramos, Clary, es que pues hasta qué punto las emociones tienen un lugar en nuestro discernimiento. Y yo creo que sí tienen un lugar, porque Dios no nos dio las emociones como castigo. Y yo creo que las emociones están ahí para alertarnos, ¿no? O sea, cuando tú sientes temor o sientes felicidad o sientes atracción, eso es una señal. Algo tu cuerpo o tus emociones te están diciendo, oye, mira, aquí está pasando algo. Pero lo que no te pueden decir es si eso que te está haciendo sentir algo es bueno o malo. Solamente te están alertando. No debemos seguirlas en cuanto a ser la medida que nos permite saber qué es bueno y malo, sino sencillamente señales de alerta de que algo debe llamar nuestra atención. Y eso va muy de acuerdo con lo que dice Romanos 12, ¿no? Que no debemos adaptarnos a este mundo, sino transformar nuestra mente, renovar nuestra mente, para poder verificar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. O sea, nuevamente ahí eso es lenguaje de discernimiento, discernir. Creo que sí, las emociones no tenemos por qué descartarlas, pero sí tenemos que valorarlas a través de la palabra de Dios. Y esa es mi siguiente sugerencia, y es que necesitamos alfabetizarnos bíblicamente. Necesitamos saber qué es lo que dice la palabra de Dios, comprometernos con estudiar las Escrituras y estudiarlas en su conjunto, no solamente versículos que sacamos a nuestro antojo, sino de verdad tomarnos la tarea de leer de principio a fin, aunque sea difícil, aunque lo veamos como una tarea gigantesca. Sí, es una tarea gigantesca, pero yo les aseguro que vale la pena. Cada segundo que nosotros invertimos en estudiar la palabra de Dios es tiempo que no perdemos. Y sí nos permiten posicionarnos mejor para poder tener este estándar de saber qué es lo bueno y lo malo. Así es. Ese es el segundo punto. Y el tercero es ya una vez nosotros estamos entendiendo el mensaje y estamos juzgándolo no por nuestras emociones o por nuestras preconcepciones o nuestro juicio externo de una persona, sino a través de lo que dice la palabra de Dios, ahí sí ya podemos juzgar. Y algo que nos ayuda a juzgar mucho es, bueno, no a juzgar mucho en el sentido de hacer un gran juicio, sino que nos ayuda mucho a juzgar. Mucho a juzgar, eso. Es que sean muy juzgones, por favor. No. A mí me gusta juzgar, debo decir. A mí me gusta, pero en el Señor. Pues antes me gustaba juzgar en mi carne, pero no, en el Señor. Pero sí. Así que a mí me gusta juzgar mucho. No. Algo que nos ayuda mucho en este afán de discernir adecuadamente es algo que Jesús menciona 7 veces ahí mismo en Mateo 7, y es el fruto. Entonces, hay 3 cosas que nos pueden ayudar a ver ese fruto. Uno es qué está haciendo esta persona o este mensaje, cuál es el resultado de este mensaje, de lo que está predicando esta persona o compartiendo esta persona en cuanto al poder. ¿A qué me refiero con poder? Si esta persona está hablando de que nosotros tenemos un poder que no tenemos, una autoridad que no tenemos, si nos está haciendo creer que nosotros tenemos que tener un concepto más alto de nosotros, si está produciendo una sensación de superioridad moral, de legalismo, si es algo que nos está haciendo sentir orgullosos. A eso me refiero con el poder. Y me baso un poco en lo que dice Romanos 12:3, que es que nadie debe tener un concepto de sí mismo más alto de lo necesario, sino que debemos pensar de nosotros mismos con moderación. Cuando nosotros estamos recibiendo o viendo un mensaje donde todo es yo, y donde se nos está haciendo creer que tenemos más poder de lo que realmente, si acaso tenemos, ojo, eso es una gran señal del fruto. Lo segundo es en cuanto a la sensualidad. Y con eso me refiero no solamente a la inmoralidad sexual, sino a todo lo que tiene que ver con lo inmediato, con lo físico, con los sentidos. Entonces, cuando un mensaje tiene un enfoque exagerado en esas cosas, en las apariencias físicas, en el placer, en las relaciones interpersonales, en la sexualidad misma, ojo, porque Gálatas 5:16 dice que nosotros debemos vivir por el Espíritu y no seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa.
E incluso si seguimos estudiando todo ese capítulo de Gálatas, ahí Pablo nos enumera cuáles son esos deseos de la naturaleza pecaminosa. Y claro, evidentemente esos deseos son deseos que son populares entre los que no creen en Jesús por una razón. O sea, el pecado no es algo que no se sienta bien. Si no, no fuera pecado. Si no, todos huyéramos del pecado. Exacto. Pero el punto es que la sensualidad es algo muy atractivo porque nos gusta, pero si son deseos pecaminosos nos van a destruir. Cualquier cosa que nos esté haciendo perseguir esos deseos sensuales de lo físico, lo inmediato, pues nos van a alejar de lo que nos da vida, que es el espíritu. Y no que como tal estas cosas sean necesariamente malas, sino que es un enfoque exagerado en esas cosas inmediatas lo que nos deberían hacer alertar, ¿no? Y en eso yo creo, Clary, que todo tu ministerio con los solteros es tan impresionante para mí porque el tema de la soltería para mí está como tan relacionado con este tema de la sensualidad, no en el sentido sexual, sino en el sentido de que tenemos como un afán y una ansiedad de poner, de poner algo tan bueno como el matrimonio o el amor de pareja en un lugar que no le corresponde. Y cuando lo ponemos en ese lugar que no nos corresponde, nos destruye. Exactamente. Cuando vemos mensajes que nos hablan mucho de el amor romántico y de todas estas cosas idealistas que no tienen que ver con lo que dice el espíritu, ojo con esos mensajes. Y lo tercero es en cuanto al dinero. Es, por supuesto, cuando tenemos un entendimiento inadecuado. Y con esto no me refiero a que el dinero sea malo, sino que el entendimiento inadecuado es pensar que el dinero o es algo primordial, que es cuando 1 Timoteo 6 dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, o es ver al dinero como algo terrible que no podemos ni ver ni tocar y lo vemos como algo pecaminoso, que yo creo que es un poco el error en el que caen algunos de estos movimientos sociales de justicia social cristiana, que es como que todo el que sea rico es malo. Y no, eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es el amor al dinero. Porque pues si una persona con mucho dinero es la persona que más está aportando al reino de Dios, ya sea dando trabajo a la gente, ya sea financiando misioneros, ya sea lo que sea, pero para el reino de Dios, pues gloria a Dios por ese dinero. El punto no es el dinero. Es necesario, sí. Total. Exacto, es el amor al dinero. Entonces, es un entendimiento adecuado. Todo lo que se vaya a los otros extremos, ojo con ese fruto. Y bueno, pues yo creo que, Clary, ya podemos ir aterrizando este episodio que espero que les haya sido de mucho beneficio. Es difícil estos temas de discernimiento. Hay muchísimo que decir, pero yo creo que esta es una buena conversación que te puede ayudar como a empezar a ejercer mejor tu discernimiento y recordar que nuestra meta no es absolutamente evitarlo todo lo que veamos que medio suene diferente, sino a discernir lo bueno y lo malo. Y hacerlo con el fin último de nuestra propia edificación, que es parecernos más a Cristo, y de la edificación de nuestros hermanos en la fe del cuerpo de Cristo, precisamente para poder expandir el reino de Dios, que pues fue lo que Jesús nos encomendó. Sí, creo que todo lo que hablamos es sumamente importante, pero como que sí puedo extraer dos conclusiones o dos ideas con las que quedarnos desde mi perspectiva. Creo que el tema de recordar que es un don del Espíritu Santo y que por ende discernir depende de Él, discernir la sana doctrina depende de Él y no de nosotros, o sea, no es una carga que nos tengamos que poner en los hombros como, ay, ahora, entonces yo tengo que hacer esto y es, o sea, tú no estás solo o sola en ese camino de discernir. Todo lo contrario, es el Espíritu que está en ti, Amén, que te ayuda a ver las cosas, que abre tus ojos. Y yo realmente, al ver mi propio crecimiento como cristiana, me doy tanta cuenta que yo tengo muy poquito que ver, solo un poquitito que ver quizá en mi disciplina, no sé, ni siquiera, porque eso también lo da Dios, de leer las Escrituras o de interesarme más, pero eso, de nuevo, Él es el que pone tanto el querer como el hacer. sí. Pero realmente es Él, o sea, quien ha abierto mis ojos, quien me ha hecho comprender las cosas y tener más sabiduría al hablar y poder, ha sido el Espíritu Santo, o sea, no hay nada mío. Entonces, como recordar eso, recordar que todo esto depende de Él, no es como que, bueno, ahora tienes una tarea y es tener discernimiento, es un regalo, exacto, y es un regalo que nos da con un propósito. Y el otro tema, pues, sería recordar que en ese poquito que nosotros intervenimos de alguna manera, que es lo que decía Ani varias veces, o sea, sí tenemos una responsabilidad, y es una responsabilidad de
formarnos, de alfabetizarnos en la palabra. Eso, niños, niñas, mujeres, hombres que nos escuchan, eso no pasa solo. Sí. O sea, bueno, Dios lo pudiera hacer excepcionalmente con alguien, pero tenemos un llamado continuo a lo largo de todas las escrituras de meditar en su palabra, de estudiar, de escudriñar las escrituras. Entonces, si nosotros solamente aprendemos por medio de una prédica, o cuando vamos el domingo a escuchar la enseñanza, o nos conectamos en YouTube, o veo los videos de La Vida Clara, si ese es nuestro alimento principal, nos vamos a quedar cortos en estas herramientas. Necesitamos, o sea, para poder desarrollar este don del Espíritu Santo, para poder volvernos cristianos que continuamente sepan examinarlo todo y retener lo bueno, que seamos capaces de juzgar todas las cosas, como es un mandato bíblico, necesitamos saber con base a qué lo estamos haciendo. Yo lo veo, Ani, siempre lo he visto de una manera como súper jurídica. O sea, tú no puedes ser abogado, ni fiscal, ni abogado defensor, ni juez, si tú no sabes la ley. Sí. O sea, ahí no hay juicio, no hay discusión. Tú tienes que saber cuál es la base sobre la cual estás haciendo el juicio. Literal, imagínense un juicio criminal, penal, por algo. Hay una ley que es con base a la cual se está dando esta discusión de si la persona es culpable o no, por ejemplo. Y obviamente no es el escenario en los temas de discernimiento, pero la lógica sí aplica. Creo que yo siempre lo veo mucho así, y yo misma como que llegué a esa conclusión, de nuevo, por medio del Espíritu Santo. Yo a veces me acuerdo que yo decía, no, es que yo no lo puedo justificar, pero yo tengo un feeling de que esto no está bien. Y pues sí, eso probablemente era el Espíritu Santo en mí, pero nada de eso podía ser fácilmente justificado si yo no conocía de primera mano la palabra de Dios. Sí. O sea, somos mi Biblia y yo, y el Señor allí presente en mi lectura, que nos puede realmente alfabetizar bíblicamente. Entonces, de nuevo, en todos estos ejemplos que cité durante el episodio de las redes sociales o incluso dentro de la iglesia, no, pero es que eso que estás haciendo está mal, no sé qué. Y a veces el argumento, bueno, ¿y cómo sabemos que está mal? No, porque la Biblia dice tal cosa. Y he tenido discusiones con gente donde le digo, no, pero la Biblia no dice eso. Pero es que yo escuché en una prédica. No, o sea, para eso tenemos la Biblia. Y la Biblia por sí misma es bien compleja. Hay cosas, como siempre dice Ani, o sea, que no están, que bueno, que yo creo que el Señor las puso así para que le pongamos corazón y para que lo busquemos más y veamos nuestra necesidad y dependencia de Él en entender la revelación bíblica. Pero al final del día va a ser solamente ese acceso directo y esa permanencia en la palabra lo que nos va a traer la posibilidad de discernir. O sea, va a poner la información en nuestra cabeza para que el Espíritu Santo la use en nosotros. Entonces, yo creo que esas serían como mis dos conclusiones para este episodio. O sea, que recordar que depende de Él y recordar que, el rol pequeño que tenemos nosotros es pequeño, pero es importante, porque es una responsabilidad de nutrirnos de la palabra y de que juzguemos todas las cosas basados en lo que está revelado en la Biblia. Así es. Buenísimo, Clary, gracias por esa conclusión. Y pues estamos muy contentas porque ya vamos llegando hacia el final de la temporada. Creo que el final va a ser con bombas y platillos. Bueno, tenemos temor y temblor por esos episodios finales. Por favor, oren. Bueno, gracias por su tiempo, y si esto fue de bendición, consideren por favor dejarnos un buen review, compártanlo en sus redes y déjenos saber qué están aprendiendo con nosotros, y pues nos vemos en el siguiente episodio. Chao, que estén muy bien. Y esto fue Teológicamente Prácticas.